Un saludo cordial para todos ustedes, especialmente también para las personas hermanos en Cristo Jesús. Muchas bendiciones para todos ustedes. En este video desarrollaremos el tema del hombre de pecado y el anticristo, debido a que en la web anda circulando mucha información un tanto errada del texto bíblico. Y a la vez también estamos ensayando una escenografía tecnológica de acuerdo a cómo se estado compartiendo la palabra. Además, también hay una confusión en que el hombre de pecado y el anticristo son el mismo personaje, pero no es así. Tienen cierta relación, pero no es el mismo personaje. Así que en este video dejaremos claro estos asuntos y partiremos con el hombre de pecado. En este primer video vamos a desarrollar el tema el hombre de pecado, el cual está en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Para ello es necesario hacer una introducción a la carta 2 Tesalonicenses. La carta 2 Tesalonicenses fue escrita por Pablo acompañado de sus compañeros Silvano y Timoteo a una comunidad cristiana en Tesalónica, la cual en sus viajes misioneros ellos habían establecido. Era una comunidad griega, cristianos griegos, los cuales estaban muy confundidos porque Pablo en su primera carta, en 1 Tesalonicenses, le había explicado a ellos, a los cristianos de Tesalónica, acerca de la segunda venida de Cristo y la reunión que iban a tener con Cristo en su segunda venida por ser cristianos. Entonces, estaban muy confundidos los tesalonicenses con respecto a esta doctrina, por las razones que vamos a ir explicando con la Escritura. Y fue necesario enviarles una segunda carta. Esta es la segunda carta a los tesalonicenses que vamos a ver donde está el hombre de pecado, aclarando mayormente este tema, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque es el tema central de ambas cartas. Y aquí es donde se encuentra el hombre de pecado. Haciendo esta introducción, esta carta fue escrita alrededor del año 51 o 52 después de Cristo. Según los estudiosos, ambas cartas, primera y segunda Tesalonicenses, fueron las primeras cartas escritas por el apóstol Pablo, e incluso las primeras cartas o primer libro del Nuevo Testamento. Y Pablo va a aclarar el tema que nosotros ya habíamos nombrado de la segunda venida de nuestro Señor. Porque ellos, los tesalonicenses, incluso habían dejado de trabajar. Veamos eso en la Escritura. Miren, en 2 Tesalonicenses capítulo 3, 10, podemos leer: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Duras palabras. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo. Y no os juntéis con él,
para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Apreciamos que incluso ellos habían dejado de trabajar, estaban andando desordenadamente. Total, ellos decían, si va a venir Cristo pronto, ya está por venir nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué trabajar? Y Pablo los corrige, que tienen que corregir eso. Y lo trata con duros términos y duras palabras de disciplina. Entonces ese es el contexto de la carta. Esa es la situación de la carta que vamos a analizar donde se encuentra este personaje. Leeremos el texto que vamos a analizar, el texto de 2 Tesalonicenses, a partir capítulo 2, versículo 1 al 12. Leamos, vamos a la palabra de Dios. Aquí está el texto y lo leeremos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hemos leído completo el texto, el cual va a ir a análisis, donde habla del hombre de pecado. Es necesario leer el texto porque primeramente para llegar a una buena interpretación debemos entender y comprender lo que los lectores originales de la carta entendieron también, y de ahí sacar nuestras enseñanzas. Procederemos a analizar el texto. Lo dividiremos en bloques, iremos analizándolos en bloque para así entender cómo lo entendieron ellos los tesalonicenses y sacar las enseñanzas para nosotros y entender e interpretar bien el texto. Vamos a la palabra. Aquí estamos en 2 Tesalonicenses 2:1, que tiene por título acá en la Reina Valera, Manifestación del hombre de pecado, como le hemos dicho. Leemos.
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí tomamos el primer bloque. Lo marcamos y nos dice lo siguiente. Pablo hablando, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Le está diciendo que se está refiriendo a la segunda venida del Señor Jesucristo. Y nuestra reunión con Él. Porque todos los cristianos, incluso los tesalonicenses, y todos los cristianos se van a reunir con Él en su segunda venida. Os rogamos, hermanos, le está diciendo a los destinatarios de la carta, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Lo primero que le está diciendo Pablo, de que no se muevan de su modo de pensar, ni se estén turbados. Porque ya Pablo en la primera carta le había enseñado. Sigamos. Vamos a la palabra. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. No se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Aquí el apóstol le está diciendo, no se turben, ni siquiera por espíritu. Al parecer había algo de que alguien estaba diciendo que tenía el don espiritual o que el Espíritu Santo le estaba avisando de que nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida estaba cerca. Ni por palabra, al parecer también había predicaciones falsas o rumores falsos en el sentido que decían el Señor está cerca. Ni por carta como si fuera nuestra, también hablando que si llegara una carta como si fuera de Pablo, existía el peligro de falsificar o que anduvieran rondando cartas que Pablo no había enviado, en el cual estaban diciendo doctrinas falsas y equivocadas con respecto a la segunda venida del Señor. Continuemos. Ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Está hablando que todo esto no se turben, de que todo esto está hablando en el sentido de que el día del Señor está cerca. Implicando, Pablo, de que el día del Señor, le está diciendo a los tesalonicenses, no está cerca. Continuando con el segundo bloque de interpretación, vamos a las Escrituras. El segundo bloque vendría siendo de aquí hasta acá. Lo vamos a marcar. Leamos. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En este bloque podemos ver que Pablo les dice a los tesalonicenses, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá?
nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí señala dos hechos, que Jesucristo no vendrá, le dice a los tesalonicenses, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí sale este personaje. ¿Qué es la apostasía? Lo primero que va a venir antes que venga nuestro Señor por segunda vez. La apostasía es una deserción y un abandono de la verdad, un rechazo a la fe. Eso es lo que va a venir primero. Y se manifieste después el hijo de perdición, el hombre de pecado. Se dé a conocer, porque usa el verbo apocalufte, que viene de apocalipsis, que significa revelarse, se da a conocer. Este hombre de pecado es, en el sentido griego de la frase, el hombre de la violación de la ley. Por eso se le dice el hombre de pecado, porque toda infracción a la ley de Dios es pecado. Este hombre es el hombre de la violación de la ley. A este personaje se le han dado muchas interpretaciones e incluso se le ha dado que son algunos personajes históricos, que es Domiciano, el emperador que va a perseguir en el año 96 más adelante a la iglesia y que le gustaba ser venerado como Dios. También se ha dicho que es el Papa católico. También se ha dicho que son otros personajes malvados de la historia como Hitler, etc. Pero tenemos un problema con esa interpretación. Lo vamos a aclarar inmediatamente. Vamos a las Escrituras. Aquí dice: el hombre de pecado se manifiesta, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Si fueran estos personajes que antes hemos nombrado, si vamos más abajo en el versículo clave, en el 2.8, lo vamos a marcar. Vamos a adelantarnos un poquito. En el 2.8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo que significa viene de anomías, el sin ley de Dios, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este hombre de pecado, este inicuo, este sin ley de Dios, va a morir con la venida de nuestro Señor Jesucristo y su resplandor. Entonces, no puede ser que este hombre de pecado sea un personaje histórico, como Domiciano, como el Papa católico, como Hitler u otros personajes malvados de la historia. La razón es porque ninguno de ellos ha muerto con la venida de nuestro Señor Jesucristo ni su resplandor, porque nosotros damos testigo que Él aún no ha venido. Entonces no es el hombre de pecado, el hombre de la violación de la ley de Dios, el hijo de perdición, que se le da también el mismo calificativo de Judas,
como Judas se dejó llevar por el diablo, este también se va a dejar llevar por el diablo, el hombre de la violación de la ley. No es un personaje histórico. ¿Por qué? Porque ningún personaje histórico ha muerto, lo recalco, con la segunda venida del Señor. ¿Qué tipo de personaje es entonces? Nos puede dar un indicio la palabra hombre de pecado, que en el fondo viene siendo en griego anthropos tes anomías. Y la palabra anthropos es una palabra que nos dice varón. No está designado como varón igual que aner, sino que es una palabra más generalizada para decir humano, hombre, en el sentido general. Entonces este hombre de pecado es una actitud que va a tomar el hombre en contra de la ley de Dios. Una actitud de los hombres que van a tomar en contra de la ley de Dios. Siguiendo con la palabra de Dios, por eso se le denomina el hijo de perdición, porque todo aquel que sigue en contra de la ley de Dios va a la condenación, el cual se opone, refiriéndose a esta condición humana de irse en contra de la ley de Dios, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Es contrario a Dios esta actitud. Por algo viola la ley de Dios. Tanto dice que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Algunos dicen que podría haber sido Domiciano, ya lo descartamos porque él no lo mató el resplandor de la venida de Cristo, pero se sienta en el templo de Dios. Esta palabra templo en griego, esa palabra templo es naos, que viene de nao, que es templo, el lugar del templo judío donde estaba la presencia de Dios. Pero ahora como esta carta es hacia los cristianos y el templo de Dios es el cristiano mismo porque el Espíritu Santo está en él, entonces él va a ser un impostor que va a tomar el lugar de Dios, se va a sentar en el lugar de Dios y se va a hacer pasar por Dios. Y las personas van a creer que es de Dios. Es un impostor asolapado. Si va a sentarse en el templo de Dios, ¿cuál es el templo de Dios? El mismo cristiano. Y a la vez, en la reunión de cristianos, es la iglesia. Podemos verlo en la palabra del Señor. Vamos a 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16 nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí asegura que el cristiano es el templo de Dios, porque mora el Espíritu Santo en él. Vamos a otra escritura, que sería Efesios 2:21, la misma Biblia contestándose, Efesios 2:21,
Efesios 2:21 nos dice, cuando dice que los gentiles también son parte de la familia de Dios. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y aquí dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. También se edifica, pues, la iglesia es un edificio espiritual, es el templo de Dios, porque ahí están los cristianos individualmente. Entonces, ¿dónde se va a sentar y dónde se va a hacer pasar este impostor? En la iglesia va a estar. Ahí va a engañar. Continuando con la interpretación, vamos a la escritura, al otro bloque, que vendría siendo del 5 al 7. Dice, después que les revela de que esta actitud del hombre de pecado es un impostor que se va a hacer pasar por Dios, que la iglesia en este momento que está hablando Pablo, del primer siglo, está pronto a ser atacada, le dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ya Pablo le había dicho a ellos cuando estuvo presente en Tesalónica. Y ahora vosotros, los destinatarios de la carta, sabéis lo que lo detiene. O sea, esta hombre de pecado, esta actitud de apostasía, esta actitud de abandono, de deserción de la fe cristiana, está detenida. O sea, hay algo que lo detiene. A fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque tiene un tiempo de manifestarse esta actitud de hombre de pecado, de hombre de violación de la ley de Dios. En un momento se va a manifestar. Y aquí dicen, ven, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Esta iniquidad es la misma palabra anomías, que significa ya está en acción el misterio de la desobediencia y de la violación a la ley de Dios. O sea, está escondido. Está escondido. Y en ese tiempo ya está en acción. No en un futuro que algunas personas dicen que en el futuro vendrá un hombre. No, acá el peligro está en la iglesia tesalónica, en los tiempos de la iglesia del primer siglo. Ya está, dice la palabra, en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente, dice, también dice, al presente, a la hora de los tesalonicenses, en ese tiempo, lo detiene. O sea, está aguantado, hay algo o alguien que lo detiene. Hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Este él es ese algo o quien está deteniendo a este misterio de iniquidad, a esta actitud de hombre de pecado. Y el que lo detiene, a su vez, va a ser quitado de en medio. Expliquemos un poco. Pablo le había dicho ya a ellos, ¿os acordáis que yo decía esto? Los tesalonicenses de la carta tienen que haber sabido lo que le había dicho Pablo. Tienen que haberlo sabido.
Y dice ahí, en el texto, dice claro, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Estaba detenido, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, o sea, ya está en acción, ya está ahí. No es que en un futuro muy lejano, no es que en el futuro, ya está ahí en el tiempo de los tesalonicenses, los tiempos de Pablo, queriendo accionar. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Esto es lo interesante. ¿Qué es lo que lo tiene detenido en los tiempos apostólicos, en los tiempos del primer siglo? Eso ha sido un objeto mucho de estudio. ¿Qué mantiene detenido? ¿Qué es lo que lo detiene? Algunos han dicho que es el Imperio Romano, pero el Imperio Romano vino a caer en el año 400 y tanto después de Cristo. Y cuando el Imperio Romano cayó ya estaba apostatada la Iglesia, ya estaba fusionada con la Iglesia y había surgido la Iglesia Católica Romana. No encaja. Otras personas han dicho que el que lo detiene es el Espíritu Santo. Puede ser, pero resulta que dice que va a ser quitado de en medio. Y el Espíritu Santo nunca va a ser quitado. Siempre va a estar presente en el cristiano. Siempre va a estar presente porque es el mismo Dios. Otras versiones es que se van a acabar los dones espirituales, por lo tanto no van a haber poderes especiales para poder proteger la iglesia del primer siglo, que son por medio del Espíritu Santo. De acuerdo a lo investigado por quien les habla, veamos qué dice la Escritura. ¿Quién es este que lo detiene? ¿El Espíritu Santo? ¿Será los dones espirituales que todavía estaban en vigencia? Veamos con la palabra de Dios. Veamos con la palabra de Dios. Vamos a ir a Hechos 20. Vamos a ir a Hechos 20. Hechos capítulo 20. Aquí Pablo se está despidiendo. Vamos a ir a 20, 28. Pablo se está despidiendo de los ancianos antes de irse ya en su viaje de regreso a Jerusalén, de los ancianos que son los líderes de la iglesia en Efeso, se va a despedir de ellos y les va a dar algunas recomendaciones. Piense que son los líderes, los ancianos, los obispos y pastores de la iglesia de Efeso. Les dice lo siguiente Pablo a ellos, a los líderes de la iglesia de Efeso. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, porque los ancianos también eran obispos, porque obispo significa episcopo, supervisaban, para apacentar la iglesia del Señor, porque también eran pastores, hacían el símil de cuidar el rebaño. O sea, los ancianos eran obispos y pastores en el primer siglo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, fijémonos acá, que después de mi partida, que él se vaya de ahí, de Asia Menor, entrarán en medio de vosotros
lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño de la misma iglesia. Y de vosotros mismos, de ellos mismos como líderes o de los mismos integrantes de la iglesia, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Aquí Pablo, al despedirse, nos da una idea en sus viajes misioneros y advierte a los líderes de la iglesia de Efeso del primer siglo que de ellos mismos saldrán lobos rapaces una vez que él se vaya, abandone ahí, no esté ahí, que no perdonaran el rebaño. Y de ellos mismos se levantarán hombres perversos que arrastrarán tras sí a los discípulos, que son los cristianos. Y él dice que él no cesaba de amonestaros con lágrimas, o sea, mientras él estuvo, muchas veces le llamó la atención, porque podían desviarse. Ahí tenemos un indicio que una vez yéndose el apóstol del lugar, la autoridad se perdía y estaba el peligro de apostatarse, estaba el peligro de irse en contra de la ley de Dios, en contra de la fe que les fue predicada. Al igual que en segunda de Pedro, Pedro escribiendo en el año 66 después de Cristo, vamos a la palabra, a segunda de Pedro 2 del 1 al 3, vemos lo siguiente. El apóstol escribe: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Ahí vemos también cómo el apóstol Pedro estaba advirtiendo en sus cartas sobre falsos maestros que iban a estar en la iglesia y tuvieran cuidado. Otra advertencia también en la carta de Judas. Vamos a la palabra. En Judas, buscamos Judas, que tiene un solo capítulo. En Judas, a partir del versículo 3, dice lo siguiente en el 3 y el 4. Una advertencia, amados a cristianos, en el año 68 después de Cristo, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano,
y a nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos que también Judas está en su carta advirtiendo que han entrado algunos hombres, dice, han entrado encubiertamente, hombres impíos, que niegan al soberano Dios, incluso a nuestro Señor Jesucristo. Si después vamos al versículo 12, dice lo siguiente en el versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes. Los ágapes eran las reuniones que hacían los cristianos, unas reuniones de amor, de confraternidad, de comunión, en el cual ellos comían juntos. Entonces dice, estos son manchas en vuestros ágapes, estaban presentes en las comidas y en las reuniones cristianas, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Podemos ver ahí que los apóstoles y sus compañeros estaban luchando mientras ellos estaban en vida en la iglesia para mantener a salvo la iglesia de estos hombres de pecado, estos hombres de violación de la ley de Dios, que no querían seguir el evangelio genuino. Teniendo esto en cuenta, ¿qué será lo que lo detiene? Tenía detenido a esta acción de iniquidad en el primer siglo que le está hablando a los tesalonicenses, porque Pablo ya se había ido. No hay duda que lo detenía en el primer siglo a esta acción de iniquidad, a esta actitud de hombre de pecado, era la acción apostólica. Estaban los apóstoles vivos, así que ellos podían detener con autoridad, con poder, porque ellos tenían todos los dones espirituales, la mayoría, con poder cuando algo se quería desviar. Y eso lo hacía muchas veces Pablo, llamó la atención y con autoridad para reprender y corregir a la iglesia de Corinto. Entonces, de acuerdo a la investigación de quien les habla, lo que lo detiene es primeramente Pablo, su presencia, y la presencia de los demás apóstoles, la acción apostólica, porque ellos estaban vivos. Una vez ellos muertos, quitados de en medio, ya no hay nada y viene la apostasía. Entonces la apostasía no es algo que estamos esperando. Cuando muere, ¿cuál es el último apóstol que muere? Juan, el escritor del Apocalipsis, en el año 96 después de Cristo. Después de la muerte de los apóstoles, el legado que da el Nuevo Testamento para poder proteger y poder seguir la verdad, porque después se apostató junto con el Imperio Romano. Cambió todo, la organización, todo cambió. Entonces nosotros estamos viviendo la actitud de apostasía y la actitud de hombre de pecado, de la violación de la ley, porque salió de la misma iglesia. De la misma iglesia se apartaron de la fe. Y veamos otro asunto importante. En la palabra de Dios, vamos a ir al texto que estamos analizando. Segunda Tesalonicenses.
Aquí dice, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo a quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, que es la acción apostólica, que tiene la autoridad de Dios, que mantenía frenado. Y dice después, vamos a borrar un poquito acá, para continuar con el otro bloque, dice después, y entonces, o sea, cuando ya sea quitado de en medio, el que lo detiene, que habíamos dicho por investigación de quien les habla, la acción apostólica, la acción de Pablo y de los demás apóstoles que estaban vivos. Y entonces dice, se manifestará, vamos a ver aquí, y entonces se manifestará aquel inicuo, aquel sin ley, aquel que va a la violación de la ley de Dios, porque ya fue quitado del medio, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Qué es lo que sale de la boca? La verdad, la palabra de Dios, el espíritu de la boca. Eso lo juzgará la verdad siempre, porque todo lo que es de Satanás y contra Dios nunca hablará la verdad. Y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, como Pablo está escribiendo en el año 51, 52 después de Cristo, nosotros damos fe como cristianos del siglo XXI que aún no ha venido Cristo. Por lo tanto, no ha sido destruido ni ha muerto esta actitud de hombre de pecado, de hombre que va en contra de la ley de Dios haciéndose pasar por Dios. Aún sigue. Inicuo, hablando del hombre de pecado, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, Satanás está detrás de toda esta obra. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Analicemos eso. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Cuándo empezaron eso? ¿Ahora? Eso empezó cuando la Iglesia Católica también estaba en sus santos, cuando empezó a exaltar a sus santos milagrosos. Y después, más adelante, después de la Reforma, vino la Reforma protestante y se originaron otro tipo de iglesias. Y hasta el día de hoy hay muchas iglesias en donde hay personajes milagreros que hacen una y otra cosa de milagros y mucha gente va detrás hasta el día de hoy y habla que esta actitud de hombre de pecado, de hombre en contra de la violación de Dios, habla de que con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y después sigue, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Los engaña porque se hace pasar por Dios y no es Dios. Y los que no le tienen amor a la verdad, los que no van a averiguar cuál es realmente la verdad del asunto, se van a perder. Aquí lo dice, se van a perder. Para los que se pierden, porque no tienen el amor a la verdad, porque tienen que averiguar si es verdad esto o esto otro, si es de Dios o no. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña? Nos enseña de que esta actitud de hombre de pecado
en el fondo, resumiendo, ya estaba por actuar en los tiempos apostólicos, ya muriendo y cumpliendo su misión los apóstoles, quedó el legado que es la escritura que debemos seguir, se desbandó la cosa, se apostató todo y salió la actitud de hombre en contra de Dios, haciéndose pasar por Dios, que vendría siendo, en este caso, las religiones falsas, las no apegadas a las escrituras, las que hacen milagros y prodigios engañosos. Como no ha venido aún el Señor, sigue actuando. Y nosotros tenemos el deber, en la enseñanza para el futuro nuestro de esta carta, el deber de averiguar y tener amor a la verdad para salvarse. Averiguar dónde está la verdad, y la verdad está en las escrituras, y comparar con lo que se está practicando hoy en día. O si no, nos vamos a perder. Es lo que dice. Sigamos. Con palabra de Dios. El último bloque. Por esto, por la razón de que no averiguaron la verdad, siguen el engaño. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Miren, el mismo Dios envía ese poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Qué interesante. Si no lo abocamos a averiguar la verdad, el mismo Dios envía y alienta este poder engañoso para que se pierdan aquellos que no le tienen amor a la verdad, para averiguarla, para cotejar. Para eso están las escrituras. Entonces, esa es la verdad de este texto, escrito a los tesalonicenses. El hombre de pecado no es la bestia del Apocalipsis, no es el Papa, no es un personaje histórico, no es nada de eso. El hombre de pecado es la actitud humana de rechazo a la ley de Dios, al Evangelio, que esa es la ley de Dios que rige ahora, no la ley de Moisés. Un rechazo, un hombre de violación a la ley de Dios. Y eso lo vemos hoy en día. Y le han dado una innumerable de interpretación a este personaje. Pero no es nada más que eso, que la actitud de hombres que tienen la apariencia de Dios, que se sientan en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios, haciendo creer que son de Dios, pero no lo son. Por ende, es la religión falsa que está actuando en los tiempos de hoy día. Y eso nos invita a cotejar y a averiguar en las escrituras la verdad, porque ahí está la verdad, en el Nuevo Testamento. Copiando, ahí podemos restablecer un verdadero cristianismo y restablecer un verdadero cristiano. Gracias por verme y escucharme. Dios les bendiga y tengan ustedes mucha protección de Él.